Cuando los hombres se burlen de que eres cristiano, repítete en tu corazón: la victoria es del Señor. Y cada vez que venga la aflicción a tu vida, cada vez que venga el enemigo a amenazarte, cada vez que venga el enemigo a intimidarte, repítete en tu corazón: la victoria es del Señor. Así la titulé al mensaje de hoy: la victoria es del Señor. Y le invito a buscar en la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 20, verso del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y haciendo un resumen del versículo 1 al versículo 6, hay algunas implicaciones y algunas verdades que tenemos que tener en nuestra mente. Recuerden que estamos hablando de un milenio que no es literal, es un tiempo prolongado, un tiempo extenso, pero es un tiempo simbólico en el cual Satanás va a ser atado. ¿Y qué significaba que Satanás fuera atado? Que fuera limitado a engañar. Él estaba subyugado y él estaba limitado de parte de Dios para engañar a las naciones. De aquí vemos y entendemos que el Nuevo Testamento, y a partir del Nuevo Testamento, las naciones vienen al Evangelio, los pueblos vienen al Evangelio, nosotros vinimos al Evangelio gracias a ¿qué? A que Satanás fue atado, fue limitado en cuanto a su área de influencia. Él puede hacer daño, él puede engañar en cierto sentido a las personas, pero no puede obstruir la voluntad de Dios para la salvación de las naciones y el conocimiento pleno de la palabra de Dios al mundo. El milenio es el tiempo donde las almas que mueren sin Cristo van al Hades, un lugar donde no pueden salir, un lugar de tormento y un lugar donde esperan el juicio final. Un lugar donde ninguno de nosotros quisiera estar, porque no ha habido lugar en esta tierra más tormentoso que ese lugar donde van las almas sin Cristo. Pero también, como aprendimos la semana pasada, el milenio es el lugar donde los que mueren en Cristo, por serle fiel al Evangelio y aún martirizados, o no siendo martirizados, sino fieles al Evangelio, van al cielo. Cuando usted y yo morimos en esta tierra, vamos al cielo, al lugar de Dios, un lugar de gozo, un lugar de paz y un lugar donde esperamos una gloria mayor, que será cuando seremos resucitados con nuestro cuerpo y reinaremos con Cristo. El milenio es ahora, en nuestro tiempo. Nosotros estamos viviendo el milenio simbólico desde una perspectiva amilenarista, que esta es la posición que creo y que estoy enseñando. Pero acontece algo en este texto: se va a acabar el milenio un día. No sabemos cuándo será. Lo que sí sabemos es que cada día estamos viendo con más cercanía que este milenio está a punto de acabarse. Este milenio, cuando termine, dice la Biblia que Satanás será desatado. ¿Qué sucede después del milenio? ¿Serán las naciones engañadas para servir al enemigo? ¿Será la iglesia más perseguida que ahora? ¿Tendrá Dios el poder para destruir al enemigo? Bueno, respuestas a estas preguntas las vamos a dar ahora a través de este texto. Y por el texto de hoy conoceremos un nuevo evento, y es el evento de la gran tribulación, del momento en el cual los creyentes tendrán que ser perseguidos por el mundo y Satanás. El texto se divide en 3 porciones. Primero, el engaño del enemigo. Segundo, el ataque del enemigo. Y tercero, la sentencia contra el enemigo. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Primero vamos a ver el engaño del enemigo. Hay 3 implicaciones que encontramos relacionadas a la atadura de Satanás en los versículos anteriores durante el milenio. ¿Y cuáles son? Con relación a Satanás, con relación al mundo y con relación a la iglesia. Con relación a Satanás, sabemos que Satanás está limitado
a engañar en cuanto a su influencia global. Con relación al mundo, sabemos que es alcanzado para Cristo, a diferencia de la época del Antiguo Testamento, que solamente la salvación era para Israel y algunos lugares así específicos que se salvaban. Y con relación a la iglesia goza en el milenio de la libertad para predicar el evangelio de una manera global, aunque sufre tribulaciones en algunos lugares esporádicos, en algunos momentos contextuales. Pero ¿qué dice la Biblia con relación al tiempo que sucede al milenio? Ese tiempo que viene después, que cuentan los versículos del 7 al 8, con relación al enemigo, al mundo y a la iglesia. Dice el texto: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás será desatado, hermano, después del milenio. Si Satanás, al estar atado, estaba limitado para engañar a las naciones, ¿qué significa entonces que esté ahora desatado? Que ahora Satanás tiene un poder mayor para engañar. Que ahora Satanás va a tener una influencia sobre el mundo. De hecho, dice el texto en el versículo 8, para engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Él está organizando un ejército de hombres a los cuales quiere engañar para echar la batalla final contra Dios. Ese será el tiempo donde el propio Satanás instigará de una manera muy directa la más terrible y final persecución sobre esta tierra, por medio de la cual las fuerzas anticristianas oprimirán a la iglesia. Esta batalla es citada, y quisiera leerle este texto, en 2 textos paralelos de Apocalipsis, para que entiendan la magnitud de esta batalla. Está en Apocalipsis capítulo 16, verso del 12 al 21. Donde dice la Biblia en el mismo libro de Apocalipsis, refiriéndose a esta batalla a la cual estamos citando, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Como también Apocalipsis 19 nos dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Estamos viendo un evento que yo en lo personal creo que no va a ser un evento de armamento, sino un evento en el cual el enemigo se organiza de tal manera que piensa que va a darle jaque mate a la iglesia. Un evento que va a llegar a un punto clima en el cual el enemigo sonreirá, alardeará de su aparente victoria. Un evento en el cual el enemigo engañó. ¿Pero a quién engaña el enemigo? Porque ahora vemos que el mundo en el milenio era alcanzado por el evangelio, su entendimiento era abierto para que crean el evangelio, pero ahora vemos en el milenio que el mundo será engañado. Quiere decir que después del milenio el mundo estará más cerrado al evangelio, más limitado al evangelio, estará más convencido de las mentiras del enemigo. Y vemos cómo dice el versículo 8, que las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
y que el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Ustedes se han imaginado cómo es la arena del mar? ¿Qué figura está usando el escritor aquí para decirnos que ese ejército es tan grande y tan poderoso que no se puede contar? Hay una figura que está usando el escritor y creo que antes de seguir me gustaría hablar de esto, y es Gog y Magog. El texto está diciendo que saldrá a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos. Gog y Magog es citado en el Antiguo Testamento. Gog era un emperador, un hombre que era poderoso, que vivía en una ciudad, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era un oficial, alguien que tenía poder sobre el imperio sirio. Y el imperio sirio, que está en un momento atacando a Israel y atacando al pueblo de Dios, fue profetizado por Ezequiel, por Daniel, fue profetizado en el capítulo 38 y capítulo 39. La ciudad se llamaba Magog, que era la ciudad siria, y el rey era Antíoco Epífanes. Cuando en el Antiguo Testamento se hacía referencia a Gog y a Magog, se estaba refiriendo a un hombre que reinaba sobre una nación o sobre un imperio. ¿Cuál es la diferencia que nos ofrece el Nuevo Testamento? Y teniendo en cuenta de que Gog y Magog tenían implicaciones, por ejemplo, fue la última persecución sobre Israel en el Antiguo Testamento. Fue una persecución con muy poco tiempo de duración. Fue una persecución muy numerosa donde se unió el imperio sirio. Y fue una persecución tan detestable a los ojos de Dios, en el cual hasta un cerdo se sacrificó en el templo. Así que imagínense qué abominación la de este hombre y la de este imperio. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y Apocalipsis, paralelamente a esto, nos damos cuenta de que esta persecución es un poco superior. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Gog era un hombre. En el Nuevo Testamento y Apocalipsis son dirigentes, son líderes, son figuras, o sea, es una cúpula, es un grupo de personas que gobiernan. Y en el Antiguo Testamento vemos que era un imperio, una nación, pero en el Nuevo Testamento vemos que son las naciones. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Apocalipsis está diciendo Gog y Magog, Apocalipsis lo que está queriendo decir es que las naciones se levantarán en contra de la iglesia. Las naciones completas. El enemigo va a endurecer el corazón de las naciones. Y los dirigentes de las naciones se van a virar en contra de la iglesia. Sus leyes, sus dictámenes. ¿Acaso usted no lo está viendo ahora? ¿Acaso usted no está viendo cómo se está preparando el terreno en este mundo? Y cómo las leyes de este mundo ya son normales. Que está bien abortar, que está bien ser homosexual, que está bien divorciarse, que está bien... Cuando empiezan a sacar cuenta todas estas leyes que poquito a poquito han ido metiéndose en las leyes en los países, no son más que las estrategias que usa el enemigo para atacar a la iglesia. Sea lo mismo comunista que no comunista. Lo interesante es que, aunque es un problema político, es un problema espiritual. Un problema espiritual que va a regir a las naciones. La lucha que en un momento se hizo entre comunistas y capitalistas, que hoy se hace entre la izquierda y la derecha, va a ser en un momento entre los creyentes y los no creyentes. Y la mayoría van a ser los no creyentes. Esa va a ser la lucha final. Esa va a ser el último anuncio de guerra en este planeta. Hoy tenemos miedo porque si Rusia conquista Ucrania y si el otro país... Hermano, no tenga miedo, el mundo no se va a destruir. El mundo no se va a destruir porque la batalla final no va a ser la tercera ni la cuarta guerra mundial. La batalla final va a ser esta, donde Satanás va a ser destruido por el poder de la gloria del Señor. Y esto nos puede dar cierto temor, porque la iglesia hoy tiene libertad. Y hoy la iglesia tiene un privilegio que en otro momento no tendrá. Y quizás nosotros no lleguemos a ese momento, porque el milenio es desde Cristo hasta aquí y puede seguir 1000 años más. No sabemos cuándo va a terminar el milenio. Pero lo que sí sabemos es que hoy, después de 2000 años de Cristo, estamos mucho más cerca de que Cristo venga, de que venga ese momento que cuando estaban los apóstoles. Con relación a la iglesia, ¿cómo describe el texto a la iglesia? En el versículo 9 le llama el campamento de los santos, la ciudad amada. Estos dos términos son importantes porque, por ejemplo, el campamento de los santos es un término militar. Cuando se usaba en el Antiguo Testamento el campamento de los santos, se refería a cuando el pueblo se reunía para combatir contra el enemigo. Estaba David, Saúl, el campamento de los santos contra los filisteos, estaban los jueces en el campamento de los creyentes, era el campamento de guerra. Este es un lugar de guerra.
Este es un lugar de guerra. Y cuando estamos hablando de guerra, hermanos, no piense que esta guerra se refiere a tomar armas. Esto es una guerra espiritual. Una guerra que tenemos que combatir espiritualmente. Con la armadura del creyente. Vestidos de la armadura. Vestidos de las herramientas que nos dio Dios en su palabra. Así que ese campamento de los santos, que son los verdaderos cristianos, que provienen de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas y razas, son los que constituyen la iglesia militante del Señor para luchar contra el enemigo. Pero también está la ciudad amada, y se describe la iglesia de dos maneras, porque a diferencia del campamento de los santos, que era una morada temporal en un momento, la ciudad amada no. La ciudad amada es una morada permanente, de modo que nosotros podemos ver cómo el Señor describe a la iglesia en un campo de batalla, pero también como algo triunfante. Aún ese versículo nos da la esperanza de que no solamente vamos a combatir, sino que vamos a ganar y vamos a estar situados en un lugar permanente con Dios. Así que no nos podemos asustar, ni podemos tener miedo, porque nosotros estamos en el ejército de los que van a ganar. Así que si usted conoce el final de su historia, ¿a qué le teme? La iglesia es la ciudad donde reina Dios, donde reina Cristo, donde el Rey eterno permanece. Entonces, hermanos, si en el milenio Satanás es atado y fuera del milenio es desatado para atacar a la iglesia, para engañar al mundo, si el mundo en el milenio es conquistado por el Evangelio y es abierto al Evangelio, pero en el milenio va a ser cerrado el Evangelio, va a ser oprimido por el enemigo. Si la iglesia en el milenio es llamada a predicar el Evangelio y es en cierto sentido libre para hacerlo, después del milenio va a ser perseguida, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos confiar? ¿Cómo debemos actuar? Porque no hemos llegado a ese momento, pero ahora ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana? Si ahora se terminara el milenio y viniera la persecución, ayer le estaba explicando algo a mi hija, nos sentamos a ver una película, se llama El Emperador, es sobre un esclavo americano que lucha en la guerra de independencia, y ella me preguntaba, papá, los esclavos, yo le decía, le expliqué un poco sobre la esclavitud, pero en ese momento me vino una idea, ¿no? Y cuando yo pensaba, ¿cómo a los esclavos los sacaron de sus tierras? ¿Y cómo fueron aquellos conquistadores que llegaban a una tribu y lo mismo mataban al rey que al príncipe, que cualquiera, y lo mismo te quitaban tu hijo y se lo llevaban, y lo mismo te cogían, te violaban y te mataban y se llevaban a tu esposa, y llegaban y arrasaban y se llevaban a la mitad o mataban a todo el mundo? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Cómo será la batalla final? ¿Cree usted que alguien que tenga una fe insípida pueda pasar la tribulación? ¿Qué mayor tribulación ha habido en la historia que los primeros cristianos que murieron en los coliseos romanos? Y cantaban. ¿Pero por qué lo hacían? Porque su mente estaba puesta en otro lugar. Porque ellos entendían, hermano, lo que muchos de nosotros no entendemos hoy. Porque su mirada estaba puesta en un lugar donde muchas de nosotros no la tenemos puesta. Pero el enemigo va a atacar. Y sea en el milenio o fuera del milenio, el enemigo va a atacar. Y nosotros tenemos que estar preparados como creyentes y estar convencidos como creyentes y fortalecidos como creyentes. Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, hermano, y confiar en sus promesas. Pero no solo confiar en sus promesas, sino indagar en sus promesas, buscar en su palabra, orar, buscar al Señor. Hermano, estos tiempos son muy difíciles. Tiempos de distracción. Y si algo ha hecho el enemigo en su tergiversación, y no estamos fuera del milenio, aún estamos en el milenio, es cómo nos mantiene las 24 horas del día entretenidos. Entretenidos. De cola en cola, de televisor en televisor, de cuento en cuento, de musiquita en musiquita, de lo que sea, de internet en internet. ¿Y qué tiempo le dedicamos a buscar a Dios? ¿Qué tiempo le dedicamos a orar? ¿Qué tiempo le dedicamos a leer la Biblia? ¿Qué tiempo le dedicamos a compartir con un hermano? Hermano, nuestra vida está, es un merengue de puerta de un colegio. ¿Cómo uno puede enfrentar una tribulación? ¿Cómo uno puede enfrentar que ahora vengan por esa puerta y nos digan, arriba, preso todo el mundo? El que diga que es cristiano, preso. El que diga que no es cristiano, ¿cuántos dirán afuera? Ahora no lo dice.
Pero si nosotros no somos capaces de ser fieles a Dios cuando nos dicen el trabajo pon una mentirita y no lo hacemos, ¿usted cree que cuando hay una persecución lo vamos a hacer? Si no somos fieles en lo poco, ¿qué garantía tenemos de que somos fieles en el final? Este es un texto que puede darnos temor, pero lo que es una advertencia para que nosotros entendamos que lo que estamos pasando no es comparado con lo que va a pasar en la iglesia después del milenio. Que a lo mejor nosotros no lo pasemos, pero si nos tocara. Aquí vemos un combate donde Satanás y Dios se enfrentan. Y como les dije al principio, Dios tiene la victoria, pero una gran victoria sobre un combate representa un gran combate. Y estaba viendo la vida de Napoleón Bonaparte, cómo Napoleón Bonaparte conquistó gran parte de Europa. Y Napoleón ganaba muchas batallas, pero cuando terminaba las batallas, recuerdo una que combatió, no recuerdo en qué lugar fue una de las batallas más fuertes, no fue Waterloo, ni con Rusia, fue una batalla fuerte en la que él gana, no sé si fue con España, pero en esa batalla ellos ganan, pero Napoleón decía, ganamos la batalla, pero es como si lo hubiéramos perdido, porque hay tantos muertos de un lado como del otro, porque hay tantas pérdidas de un lado como las del otro. Al final esta guerra fue tan fuerte que ninguno ganó, aunque nosotros ganamos, perdimos. No es el caso de la batalla final, pero lo que sí les digo es que las batallas son fuertes, porque hoy tenemos la tentación de que en un momento determinado vemos una imagen erótica o pornográfica sin querer en el teléfono porque nos salió. Pero usted se imagina cuando un ataque sea directamente atacando a la iglesia. ¿Usted ha pensado la magnitud de un ataque global contra la iglesia abiertamente? Así va a ser el tiempo después del tiempo. Quizás muchos tengamos que deshacernos de nuestros teléfonos. Quizás muchos tengamos que usar técnicas y estrategias nuevas para combatir la vida. Porque imagínense si por el televisor lo que le están poniendo, por el internet lo que le están poniendo, y todo el mundo hablando en las escuelas, ¿cómo será la vida? Por eso dice, huya. El engaño de Satanás lleva a las naciones a actuar contra la iglesia. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No ha habido más mentiras y tergiversaciones que las que habrá en ese momento. Puedes imaginarte un gobierno mundial donde todos rinden culto a las leyes anticristianas. ¿Qué harías tú si tuvieras que hacer un aborto? ¿Qué harías tú si tuvieras que hipnotizar a una persona? ¿Qué harías tú si tuvieras que tocar una música, o tú si tuvieras que tocar una música que adora al diablo abiertamente? ¿Usted cree que hoy no pasa? Cuando uno empieza a analizar ciertas cosas, nos estamos dando cuenta de que es un ataque moral. Es un ataque moral contra la iglesia. Es un ataque en el cual el enemigo lo que quiere es que nosotros no seamos esos santos que llama la Biblia. No piense que es otra cosa. Es un ataque moral contra la iglesia. Es un ataque espiritual contra la iglesia. Es un ataque donde nosotros tendremos que ser firmes. Por eso, el que no esté marcado no podrá comprar, no podrá. ¿Por qué? Porque aquellos que no vivan bajo las costumbres de este mundo, les va a costar todo. Imagínate tú que tienes que estar en un puesto que hay que sobornar. Y es el requisito. Y es lo que está bien. Imagínese usted que por el televisor te dicen la mentira a la cara y tú sabes que es mentira y te lo siguen diciendo. Si tuvieras que ser un periodista y decir una mentira que tú sabes que es mentira. A veces es necesario perder un trabajo por ser honesto, hermano. A veces es necesario perder amigos por ser honesto, por ser fiel a Dios. Porque si ahora no nos preparamos, ¿cómo será aquel día? El enemigo se levanta contra la iglesia, y ese pero es una de las cosas que tenemos que tener siempre en nuestra frente. Pero Dios tiene la victoria. Siempre que nosotros tengamos una lucha, recuerde que usted está con el que gana la victoria. Pero Dios dice, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Este momento será tan repentino, tan inesperado, como ese relámpago que destruye todo, como un relámpago que te sorprende en el medio del camino, que no lo esperas y te mata o te tumba. Así será ese día. Como ese relámpago, como dice 2 Tesalonicenses,
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así será ese momento donde Dios juzgará al enemigo. Ustedes recuerdan que vinieron los soldados de Ocosías y vinieron a reclamarle a Eliseo que bajara y que dijo: si yo soy el profeta de Dios, que descienda fuego, y fuego los consumió. Y volvieron a venir y volvió a decirlo, los volvió a consumir. Así será ese día. Un solo Dios, un solo Cristo que destruirá a todos sus enemigos. Uno contra todos, pero ese uno es el vencedor. Asimismo, como Ezequiel dice en 39:6, refiriéndose a Gog y a Magog, Antíoco Epífanes y a Siria, que dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Asimismo pasará ese día, cuando Gog y Magog se levanten contra la iglesia. La sentencia es del Señor. La sentencia es del Señor. Y es contra su enemigo y los que se levantan. Y el texto termina diciendo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Según Apocalipsis, Satanás es el perdedor. El perdedor que en el capítulo 12, verso 5, trató de destruir al niño varón, pero fracasó. El perdedor que en el capítulo 12, verso 9, hizo una guerra en el cielo y perdió. El perdedor que en el capítulo 20, verso 3, que leímos hace unos días, fue encadenado y mantenido en el abismo. El perdedor, y ahora es enviado a su destino final. Enviado a un lugar, arrojado a ese lago de fuego y azufre ardiente. El odioso trío de Satanás, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos a través de la justicia divina. ¿Quiénes pertenecen al lago de fuego y azufre? El diablo, el calumniador, la bestia, que no es más que el poder perseguidor de Satanás, que no es más que aquellos que siguen ese poder que viene a perseguir a la iglesia. El falso profeta, que no es más que la religión anticristiana. Pero también aquellos que han seguido su ejército, aquellos que no han reconocido a Jesucristo, serán destruidos con Él. Serán atormentados día y noche con Él. Día y noche. Y esta expresión aparece en otro momento de la Escritura, donde los 4 seres vivientes cantan alabanzas a Dios perpetuamente, en el capítulo 4, verso 8 de Apocalipsis. Pero también se está usando ahora para la condenación. Día y noche, eternamente, por siempre. Aunque no se incluyen los pecadores, están ahí, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 14, verso 11, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Amados, nosotros tenemos que enfrentarnos a Satanás, a su poder de persecución, a su religión pagana y a aquellos que siguen su nombre. Este es el tormento eterno al que se refirió Jesús en Mateo 25:41 cuando dice: apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay cosa más terrible para cualquier criatura que estar separada de Dios un segundo. ¿Cómo será estar separado de Dios por toda la eternidad? ¿Creen ustedes que estamos cerca de ese momento? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y no debe haber un deseo más grande en el corazón de un creyente que Cristo venga pronto. Cristo aparecerá un día. Y aunque el mundo se ría, aunque los incrédulos quieran negarlo y no lo puedan reconocer, tampoco pudieron desmentir que Cristo resucitó. Y durante 2000 años han habido ataques abismales sobre esto. Y nadie ha podido destruir esa verdad. De esa misma manera Cristo vendrá un día. De esa misma manera, la palabra nos está mostrando que estamos a la puerta de que cualquier sufrimiento que pasemos en esta vida vale la pena, porque va a haber una gloria mayor. Porque ese tiempo de la gran persecución tiene un detalle, y es que es un tiempo corto, a diferencia del milenio. Porque la Biblia lo dice, es un tiempo corto. Y es la ventaja de que va a ser un momento global en el cual se preparará la cosa, y cuando ya estén a punto de atacar, el Señor como un rayo descenderá
y destruirá al enemigo. Amados, ese momento será un momento glorioso. Es como el momento donde aquellas personas están en la película y están luchando, y ya cuando el enemigo lo va a coger y lo va a clavar con una lanza, viene alguien y le hace ¡puf! Y le tira un tiro y acabó con el enemigo. Y se para y dice, ¿qué pasó? Te salvé. Es el momento donde la tergiversación de la verdad va a estar a full. Donde la mentira va a estar a full. Donde nuestros compañeros van a estar corrompidos en su mente. Donde decir algo del Evangelio va a ser muy costoso. Donde tendremos que posiblemente trabajar en los lugares no más aceptados por la sociedad. Donde los cristianos seremos el oprobio de este mundo. Pero eso será un corto tiempo. Eso será un pequeño tiempo. Mateo 24, versículo del 35 al 44, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La Biblia nos llama a una cosa: estad preparados, velando y orando, como las vírgenes, velando y orando. El Señor viene, nosotros lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Les exhorto esta mañana, como dice la Escritura, mantengamos firme nuestra profesión, nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando hoy la gente no quiere venir a la iglesia, es cuando más tienen que venir, porque el día se acerca. El día se acerca, y de un día soleado de pronto verás los rayos de la ira de Dios contra sus enemigos. Pero nosotros estaremos en el rayo de luz de la salvación, en la cual por los siglos de los siglos cantaremos alabanza, por los siglos de los siglos serviremos al Señor, por los siglos de los siglos gozaremos de su gloria. Amados, si algo nos consuela es que estamos en las manos de Dios. Si algo nos consuela es que el que prometió estar contigo estará todos los días hasta el fin del mundo. Si algo nos consuela es que hay una esperanza mayor que la que vemos en esta tierra, que mañana podemos partir de esta tierra, pero tenemos una herencia incorruptible, incontaminada. Tenemos una vida final, gloriosa. Así que puede pasar lo que pase en esta tierra. Puede pasar lo que pase si usted está en Cristo. Usted tiene vida eterna. Amén. Demos gracias.